somos Sandra Fabra y Soraya Arenós y como colaboradoras de FAMPA, este curso os traemos dos charlas que estamos seguros os van a encantar. Educar para el futuro y cómo entender el comportamiento infantil. Antes de contaros los objetivos de ellas, queremos que nos conozcáis un poco más. Hola, soy Soraya Arenós, soy maestra y facilitadora de disciplina positiva para familias. Actualmente dirijo mi centro en Villarreal, Espai Maternal Actiu, un centro dedicado a mejorar la calidad de vida tanto a nivel físico como mental y promover las relaciones respetuosas en el hogar. Tengo 3 hijos de 7, 5 y 1 año. Yo soy Sandra, soy maestra de educación infantil en activo, soy facilitadora de disciplina positiva para familias y educadores y acabo de finalizar el máster de intervención y mediación familiar. Igual que Soraya, tengo 3 niños, unos mellizos de 6 y un pequeñito de 4 años. Juntas formamos Acompaña un Positivo, un espacio donde realizamos formaciones de familias y educadores de educación respetuosa. En el primer taller, Educar para el futuro, queremos haceros reflexionar sobre los diferentes estilos educativos y cómo estos pueden influir en el comportamiento de vuestros hijos. Veremos los objetivos a corto y los objetivos a largo plazo y desde aquí trazaremos nuestra propia guía de crianza para desarrollar en ellos cualidades para la vida. También queremos daros herramientas basadas en el respeto, el cariño y la conexión familiar, todas ellas muy valiosas para la resolución de conflictos. En definitiva, el objetivo de este taller es que analicéis vuestro día a día e intentéis buscar herramientas para desarrollar el hijo del futuro que queremos. En el segundo taller, Cómo entender el comportamiento infantil, queremos ayudaros a entender las causas que generan estos comportamientos que a los adultos en ocasiones no nos gustan, que no sabemos por qué ocurren y que no sabemos gestionar. Identificar las necesidades que tienen nuestros hijos, su desmotivación, su desánimo o su falta de competencias nos ayudará a buscar y encontrar las mejores herramientas para la resolución de conflictos familiares. Comprender que nuestros hijos e hijas tienen una lógica privada que les hace pensar y sentir determinadas cosas nos va a ayudar a resolver los conflictos familiares de una manera muy respetuosa para todos. Esperamos veros muy pronto.